Encantada de veros, de no veros, de saber que estáis. Boris, yo creo que tú me hiciste una pregunta, un comentario, puede ser que no fueras tú, la última vez sobre que no te había gustado que hubiera mencionado la palabra secta y en realidad no tiene la connotación eh, que normalmente damos de algo dudoso. Siempre se habla de las sectas, de las cuatro escuelas tibetanas o cinco. Solamente aclarar eso, que no por haber dicho sectas dejan de ser linajes auténticos. Quizás si hubiera dicho linajes, pues mejor, ¿no? Bueno, espero que estéis ahí. Y hola, no tengo sonido ni en el móvil ni en el PC. ¿No me oís nadie? Porque puede ser que haya algún problema. Si me oís o si no me oís, me lo podéis decir por el chat. Está activado el micro. Eh, lo tengo abierto. Hola, se oye y ve perfectamente. Vale, pues bueno, eso quería comentar. Boris, creo que fuiste tú el que me hiciste ese comentario. Si quieres comentar algo, Boris, lo puedes hacer o bien por el chat o abriendo tu micro. Bueno, no sé, esa segunda opción no sé si la puedes hacer. Bueno, si quieres comentar algo, si puede ser que me equivoqué, que no fueras tú. Yo luego miro el chat y lo compruebo. Bienvenidos todos los que estáis entrando y os agradezco mucho que os hayáis conectado y es una manera todos de hacer una práctica de Dharma juntos y siempre es más potente que cada uno por su lado. Luego la reunión siempre es inspiradora para todos y es algo hermoso, ¿no? Podernos reunir para hablar de Dharma y es las cosas buenas que nos está dando esta situación. Entonces, como sabéis, estamos ya en el capítulo del ser de capacidad superior del Lanrim. Entonces vamos a empezar la práctica, como siempre, un poco volviendo al aquí y ahora, llevando nuestra mente hacia el dominio personal de nuestro cuerpo y de nuestra mente y llevando la atención a cómo nos encontramos, ¿no? Porque siempre venimos de hacer muchas cosas, solemos estar un poco aceleradillos. Entonces vamos a hacer este contacto con el ser natural, que es abierto, espacioso y tranquilo, ¿no? Y vamos a observar nuestra respiración durante unos minutos para poder encontrarnos de esta manera, ¿no? Tal y como somos. Normalmente siempre se comienza observando el cuerpo y llevándolo a un estado de quietud por medio de la conciencia del cuerpo. La conciencia de las sensaciones o de cualquier otra experiencia física.
luego ya nos enfocamos en la respiración. Que es nuestra ancla a la realidad psíquica y física nuestra, personal. Y ahora vamos a generar la motivación. Que es una motivación que va más allá de la gratificación inmediata. Y busca hacer de esta vida algo, un instrumento valioso para nosotros y para los demás. Sea creando condiciones de felicidad para esta vida y para las próximas vidas. Sea todavía aspirando a más, como es la de poder totalmente abandonar los engaños y dejar atrás la existencia recurrente, sin control. Sea la aspiración más noble, más preciosa, que es la de no abandonar a los seres en ninguna circunstancia. Y para eso tenernos nosotros que adiestrar en el camino que lleva al estado de Buda, de un ser despierto. Y ahora, si queréis, leéis conmigo. La idea del refugio es justamente esta que acabo de decir, ¿no? Buscar la ayuda, el apoyo, el ejemplo, la inspiración de los seres que han logrado todas esas metas, ¿no? Que son los seres despiertos que llamamos Budas, y que nuestra vida se personifica por el maestro, ¿no? Sea alguien que tenemos muy cerca o menos cerca, el ejemplo de personas que han podido hacer eso y que están aquí para ayudarnos es nuestro motor, ¿no? Nuestra inspiración para poder seguir ese camino. Y en este es nuestro refugio, ¿no? La posibilidad de que estos seres lo han logrado, nosotros vamos hacia esa dirección, ¿no? Y para eso necesitamos el refugio, ¿no? Como apoyo, como inspiración y como modelo. Y el Dharma en particular, ¿no? Que es el instrumento, ¿no? Que es la enseñanza que tenemos que practicar. El refugio en las tres joyas que pueda alcanzar el despertar para el beneficio de todos los seres.
Me refugio en las tres joyas que pueda alcanzar el despertar para el beneficio de todos los seres. Me refugio en las tres joyas que pueda alcanzar el despertar para el beneficio de todos los seres. Y ahora pensemos en la impermanencia, que es una llave maravillosa para que nuestra vida sea una vida particular, ¿no? No una vida corriente, ¿no? No sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Cada momento están muriendo infinidad de personas y de animales hay un continuo irse constante de personas y de seres y realmente no sabemos lo que nos queda. Estar vivo es tan difícil, dependemos de tanta amabilidad. Para empezar, de nuestras vidas pasadas que nos han traído a esta condición actual, pero realmente nos mantienen vivos los demás, la amabilidad de los seres que nos rodean. Los seres que nos dieron vida, nuestros padres, los seres que nos han querido y los seres que trabajan sin conocernos por nuestra supervivencia, ¿no? O sea, que no sé cuántos días ni horas nos quedan de vida, pero pasar por esta vida reconociendo la bondad de los demás es una manera muy noble, es muy hermosa, ¿no? De dejar en esta vida el corazón bondadoso, ¿no? Que es la esencia del budismo. Y es la esencia de toda buena persona. Entonces, recordando siempre que no sabemos esto lo que va a durar, que no está en nuestras manos. Vivamos esta vida con mucha bondad, ¿no? Con menos ambición y con mucha bondad y agradecimiento por lo que hemos recibido y con muchas ganas de poderlo devolver. Y si queréis hacemos los 4 pensamientos inconmensurables que he preparado con la meditación en Tonglen antes de empezar la sesión. Cada uno de los 4 pensamientos, que son los pensamientos más elevados que se pueden tener hacia los demás, va acompañado de o bien tomar o dar, ¿no? Y yo os lo voy a ir diciendo, ¿no? Sabéis que el Tonglen es la práctica de tomar el sufrimiento y de dar la felicidad, que es el punto más alto del sistema que voy a explicar hoy de cambiarse por los demás. Entonces, esta meditación que la explica Lama Zopa combina el Tonglen con los 4 pensamientos inconmensurables. Pensar que estamos rodeados de todos los seres que realmente han sido nuestras madres y cuando no han sido muy amables, ¿no? Ahora nosotros tenemos la suerte de que hemos salido a un lugar de luz. Pero la mayor parte de los seres viven en la oscuridad, incluso siendo seres humanos con una enorme incertidumbre, ¿no? Sin entender su existencia, ¿no? Entonces vamos a hacer esta práctica para ellos, ¿no? En su nombre. Qué maravilloso sería que todos los seres moráramos en la ecuanimidad, libres de la cercanía del apego y de la distancia de la aversión. Que todos moremos en la ecuanimidad. Yo voy a hacer que todos moremos en la ecuanimidad. Por favor, Guru Deidad, bendíceme para que sea capaz de hacerlo. Aquí vamos a tomar todas las emociones perturbadoras de todos los seres sobre las nuestras y la vamos a mandar a nuestro pensamiento egoísta.
y cuando lo recibe lo destruye. Y ahora pensamos que hemos recibido todos los logros, especialmente la ecuanimidad inconmensurable, y que todos los seres también lo han recibido. Qué maravilloso sería que todos los seres obtuviéramos el estado despierto y sus causas, que todos los seres obtengamos el estado despierto y sus causas. Yo haré que lo obtengamos. Por favor, Gurú Deidad, bendíceme para que sea capaz de hacerlo. Ahora transformamos nuestro cuerpo en una joya que concede los deseos, que concede, que da a todos y a cada uno de los seres toda la felicidad temporal y última que necesitan. Podéis acompañarlo con la respiración. Ahora pensamos que hemos recibido el logro del amor y de la bondad inconmensurable, y que todos los seres también lo han recibido. Qué maravilloso sería que todos los seres nos liberáramos del sufrimiento y de sus causas. Que todos nos liberemos del sufrimiento y de sus causas. Yo voy a hacer que todos los seres se liberen del sufrimiento y de sus causas. Por favor, Gurú Deidad, bendíceme para que sea capaz de hacerlo. Aquí tomamos el sufrimiento de todos los seres. De todos los reinos de existencia. Y como antes lo llevamos al pensamiento egoísta y estos lo destruyen. Y ahora pensamos que hemos logrado en particular la compasión inconmensurable y también todos los seres. Qué maravilloso sería que todos los seres nunca nos separáramos del gran gozo de un renacimiento afortunado y de la liberación. Que nunca nos separemos de estos estados. Yo haré que nunca nos separemos de estos estados. Gurú Deidad, por favor, bendíceme para que sea capaz de hacerlo. Ahora das todos tus méritos y virtudes del pasado, presente y futuro a todos los seres. Les das incluso la iluminación. Y ahora pensamos que hemos desarrollado la alegría inconmensurable. Hemos recibido todos los logros y también el resto de los seres.
Entonces ya veis que tenemos una cantidad de cosas que podemos hacer con esta vida actual. Puedes reunir en torno a ti a todos los seres incontables y darles lo mejor, que son estos pensamientos de amor, de compasión, de ecuanimidad y de alegría por su felicidad. Por supuesto que es una preparación, pero es una preparación. O sea, todavía no podemos sentir realmente, ¿no?, a los seres más importantes que a nosotros, pero necesitamos prepararnos, irnos adiestrando, ¿no? Esta es una meditación muy corriente, pero hacerla con Tonglen es muy preciosa hacerla, ¿no? Es una manera de profundizar en los pensamientos inconmensurables. Hay alguna cita que he preparado hoy de Choyan Trungpa. A mí me gusta mucho cómo plantea Choyan Trungpa la bodhicitta. Él la plantea en términos de que es un camino, el del bodhisattva, de tener constantemente el corazón roto, de una soledad continua, donde posiblemente nadie te entiende, de una vida muy secreta, ¿no? De alguien que se determina a continuar aquí, cueste lo que cueste con los demás, ¿no? O sea, esos seres que, pudiéndose ir a una existencia mejor, continúan volviendo para no dejar nadie atrás, ¿no? Este es el ideal más elevado que presenta el budismo y que es la bodhicitta. Y uno hace un voto de bodhisattva, además. Es un voto que no termina con esta vida, ¿no? Entre los votos del budismo sabéis que están los votos de liberación personal, que acaban cuando uno muere, se toman de por vida. Entre ellos están los de monjes, pero también están los de laicos, y hay variedades, ¿no? También están los preceptos Mahayana que se toman durante un día. Pero el voto del bodhisattva es un voto que te continúa vida tras vida. Imaginaos el poder que puede tener, ¿no? Es decir, cuando hasta que tú no llegues a la iluminación, ese voto está contigo. Es algo tremendo si nos ponemos a pensar en qué dimensión nos estamos moviendo, ¿no?, con estos votos del bodhisattva. También os quería comentar, y podríais decir, pero ¿por qué estamos en un tema tan elevado si acabamos de dejar el vehículo de capacidad media, que es la liberación, y ni siquiera hemos explicado el desarrollo de la sabiduría, que hemos dicho que es el tercer adiestramiento elevado? En este punto, antes de explicar la sabiduría, se explica la mente de la iluminación en el Lanrim, que es una explicación del camino gradual a la iluminación desde el punto de vista Mahayana, donde la bodhicitta se incluye desde el principio. Y es justamente esa bodhicitta la que te ha de impulsar a prepararte en desarrollar la sabiduría. Dicho esto, la sabiduría es indispensable para poder realizar las acciones del bodhisattva. Como bodhisattva, te has de comprometer en el estudio, en el desarrollo de los 3 adiestramientos, en la ética, en la concentración, en la sabiduría. Lo que pasa es que esta sabiduría en el camino Mahayana se explica como la 6ª perfección, la única que es del rama de la sabiduría, porque las otras 5 perfecciones que son únicas del camino Mahayana son perfecciones que son de la rama del método, pero vienen a ser indispensable ayuda para el desarrollo de la sabiduría. Entonces veréis que está este capítulo del Bodhisattva y en la explicación de la sabiduría se incluye entre el compromiso del Bodhisattva. Entonces vendrá después, cuando se haya explicado todo este capítulo de la mente de la iluminación, se empezará con el tema de la sabiduría, que es tan importante, ¿no?, que es fundamental también para el Bodhisattva, ¿no? Entonces, cuando uno toma los votos de compromiso de la bodhicitta, uno se compromete a practicar las 6 perfecciones. Esto seguro que lo sabéis, pero quiero enmarcar un poco en todo el camino por qué empezamos a explicar la bodhicitta si no hemos explicado la sabiduría.
cualquier cosa que queráis decirme me lo decís porque tengo abierto el chat. Entonces, Choyan Trungpa tiene una frase muy bonita que dice: por innumerables que sean los seres, yo hago voto de salvarles. Por inagotables que sean las emociones aflictivas, yo hago el voto de apaciguarlas. Por inconmensurables que sean los fenómenos, yo hago voto de comprenderlos. Por inaccesible que sea la verdad del Buda, yo hago voto de alcanzarla. Entonces la bodhicitta la llevamos ya de la mano, siendo seres ordinarios, siendo muy conscientes de la meta y del nivelazo de meta que nos hemos propuesto, pero realmente sin conformarnos con menos. No tiene ningún sentido buscar la propia liberación, y primero por uno mismo, porque la liberación todavía no quiere decir que has completado el camino al estado de Buda. Aún tienes en tu mente las latencias de los engaños y necesitas una práctica aún más fuerte. Entonces, desde el principio debemos siempre llevar este calor de la bodhicitta con nosotros, porque no es difícil, pero la bodhicitta realmente nos va a ayudar una barbaridad en este camino, ¿no? A recorrerlo con gozo, ¿no? Con entusiasmo, como algo muy precioso. Y la propia vida va a ser una vida que no es corriente, no va a ser una vida de segunda categoría, no va a ser una vida enfocada a conseguir tus propios fines, ¿no? Desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, la verdadera compasión, por supuesto, tiene que ir acompañada de la sabiduría de la vacuidad, de ver la realidad tal como es. Si decimos que practicamos el camino del Bodhisattva, pero no estamos estudiando ni preparándonos para obtener todos los logros de sabiduría, es un tigre de papel este Bodhisattva. Es un Bodhisattva emocional, ñoño. Entonces es obligatorio en nuestro camino de la bodhicitta prepararnos. Estamos recibiendo todos los días enseñanzas de un gran lama, Serkon Rinpoche. A mí hasta me da vergüenza hablar del Dharma, ¿no? Después de escucharle todas las mañanas, ¿no? Eso es un ejemplo de un ser especial, ¿no? Le podéis seguir, lo están dando abierto, el Instituto Lama Tsongkhapa está enseñando sobre los 12 vínculos, está enseñando sobre la vacuidad, pero una obra que uno de los capítulos que está explicando son los 12 vínculos, que los hemos explicado aquí. Y es tan profunda la manera que tiene de explicar que uno se ve realmente como una mota de polvo, ¿no? A su lado. Pero bueno, como compañeros de Dharma, yo creo que está bien que nos reunamos y que compartamos nuestra meta, nuestra inspiración, nuestro camino, ¿no? Ya que somos difíciles de encontrar, ¿no? Y somos muy preciosos, ¿no? Para nosotros mismos, ¿no? Los hermanos de Dharma. Total, que todavía no he empezado a hablar del segundo sistema, pero yo quisiera enfatizar qué tipo de amor y qué tipo de compasión estamos hablando con la bodhicitta, ¿no? Es algo que está más allá de lo que hasta ahora hemos conocido, ¿no? Tomas una responsabilidad por los demás que ni siquiera te conocen, ves en los demás, te adiestras a ver una belleza en ellos que ni ellos mismos encuentran en sí mismos. Es un entrenamiento secreto, muy comprometido con los demás, pero nadie te va a venir a dar una palmadita en la espalda. Además, es una revolución de nuestros hábitos, el camino del Bodhisattva, ¿no? Porque implica disolver todos los obstáculos para ser de gran beneficio a los demás. El miedo, las preocupaciones egoístas, la continua afirmación de nuestra existencia, ¿no? Todo eso lo vamos dejando a un lado para empezar a abrirnos a los demás tal y como son. No hacemos elección entre los demás, ni siquiera nos tienen que gustar o dejar de gustar. Es una actitud de vida, ¿no? De vidas.
O sea, yo quiero enfatizar mucho que es un compromiso inamovible. Se comporten los seres como se comporten, ¿no? Es un asunto tuyo personal, al que no tienes que dar cuenta a nadie. Es como una obsesión, dicho por algún maestro, ¿no? Entonces esta es la forma de ser a la que aspiramos llegar de una manera natural, ahora la tenemos que ir forzando, ¿no? Acostumbrarnos a quitar toda la importancia de nosotros mismos, ¿no? Nosotros ya hemos recibido todo lo necesario para ser una persona normal, pues ahora vamos a dejar un poco de lado y no seguir obsesionados con nuestro propio beneficio. Nos convertimos un poco en irrelevante en nuestra práctica diaria. Es mucho más importante preocuparnos por los demás, porque esta excesiva preocupación por nosotros mismos ha acabado creando sociedades enfermas como la que vivimos, con seres muy vulnerables, que se sienten atrapados, que se sienten separados de su realidad, que tienen una dependencia de lo material exagerada. Yo creo que todos nos identificamos con el ser del siglo XXI, por lo menos en los que tenemos ya una edad. Yo creo que los jóvenes se dan cuenta, ¿no? Hola, José. Los jóvenes, yo con los que he hablado, les veo súper despiertos, ¿no? Entonces, empezar a verse menos importante, ¿no? Porque eso no nos va a dar felicidad, estar todo el día preocupados por uno mismo, ¿no? Hay que ser prácticos. Lo que más te reconforta es cuidar a los demás. Y no hablo de una masa de seres informes, sino hablo de personas individuales que tienen su manera de ser, ¿no? Intentar empezar a practicar la compasión con ellos. Y la compasión no es que nos den pena, es preocuparnos por cómo se sienten. En vez de ir siempre poniendo por delante nuestra realidad y nuestra emotividad o nuestra frustración o lo que queremos que no conseguimos. Llevamos vidas y vidas buscando eso y no hemos conseguido nada. Centrados en el yo, ya lo tenemos más visto que el te veo, lo que se consigue. En cambio, si nos fijamos en el ejemplo de los seres santos de todas las religiones, desde el momento que han abandonado el yo han obtenido unos estados de enorme beatitud, de gozo y han hecho enorme beneficio a su alrededor, ¿no? Entonces, es porque eres egoísta en el fondo, por lo que te planteas cambiar y dejar de poner el foco en ti y empezar a ser menos importante, ¿no? Entonces, este es justamente el segundo sistema de los dos que explican en el budismo tibetano para desarrollar la bodhicitta. Habéis visto las 6 causas y un efecto. Y este se llama cambiarse por los demás. Es decir, que dejas de poner el foco en ti y empiezas a poner el foco en el resto de los seres, ¿no? Es un sistema que nace en el Bodhisattva, el gran ser Shantideva, que escribió El modo de vida del Bodhisattva, que seguro que lo conocéis. Y se conoce con el nombre de entrenamiento mental también. No solo es una manera de desarrollar la bodhicitta, sino es toda una rama de la práctica del adiestramiento de la mente, ¿no? Que habréis visto que hay muchas obras, el pavo real que concede los deseos, la rueda de las armas afiladas, las siete puntos de adiestramiento mental. Todo esto son textos de Loyon, de adiestramiento mental. Y esto que llamamos entrenamiento mental se refiere particularmente a ese intercambiarse por los demás. Y se basa en una actitud extraordinaria que os estoy intentando explicar, ¿no? Querer cambiar la propia felicidad por el sufrimiento de los demás. Quizás eso no lo he dicho, ¿no? Podemos decir querer cambiar el buscar la propia felicidad por buscar la felicidad de los demás. Y cuando tienes tu felicidad, dársela a los demás, ¿no? Y tomar, por supuesto, de ellos su sufrimiento en el caso que tengan sufrimiento. Dice Shantideva, cualquiera que desee protegerse él mismo y a los demás se debería cambiar por los demás. Y esta es una acción santa que se ha de hacer en secreto.
Esto ya lo he dicho antes, el secreto para todas las cosas especiales e íntimas protege su preciosidad. Nosotros no estamos aquí para contar a nadie nuestra práctica de bodhicitta. Eso es algo completamente personal y secreto. Y los lamas bien se cuidan y los grandes seres de mostrar nada, ¿no? Total, que esta tradición de cambiarse por los demás era secreta. Ha sido secreta hasta el lama Chekawa, que es una tradición que viene de Santideva y a nosotros nos llega por Atisa y los lamas Kadampas, Drontompa y demás. Y cuando este lama Kadampa Chekawa la conoció, la vio tan preciosa que la empezó a enseñar públicamente. Es una práctica, la de intercambiarse por los demás, especialmente preciosa en los tiempos degenerados como el actual, en que la vida es muy corta. Digamos que vivimos la vida muy rápido, muy inconscientemente, en que las actitudes perturbadoras predominan en los seres, el apego caprichoso, el rechazo profundo, todas estas cosas las tenemos a la orden del día en nuestra sociedad. Es una época degenerada porque hay muy poco interés en estudiar los caminos trascendentes espirituales o filosóficos. Hay muy poca confianza en mirar más allá de esta vida. Hay escepticismo sobre, por ejemplo, la ley del karma o que haya seres santos o seres superiores. Incluso hay muy poco respeto a los padres, a los maestros, a los ancianos. Estos son los tiempos que vivimos, los seres son más débiles, apenas nos podemos cuidar de nosotros mismos, somos muy vulnerables, tenemos muchas enfermedades, los recursos naturales son escasos, hay muchas epidemias, guerras y demás, ¿no? En estas épocas degeneradas, la instrucción de cambiarse por los demás es una joya, porque justamente lo que se utiliza es la enfermedad, la pobreza, la soledad, se toma justamente como alimento para eliminar el egoísmo, ¿no? O sea, te adiestras en utilizar los engaños y las condiciones adversas para transformar tu mente. Esto es único de la tradición tibetana, yo creo que es la única que lo mantiene vivo. Es una tradición, la del Lojong, muy, muy, muy importante. Tal es así que en el Lanrin Pabonka le da un capítulo especial. Aunque el Lanrin Chemo no la desarrolla, Pabonka sí. Y si lo tenéis en casa lo podéis ver, todos los consejos de adiestramiento mental que nos da. Es decir, que si estás con una enfermedad viviendo en tiempos degenerados, tienes una especie de suerte, según esta visión, porque puedes avanzar mucho más en el camino. Sostener unos votos de monje, unos votos laicos, practicar el camino espiritual en los tiempos degenerados es infinitamente más meritorio que en los tiempos de florecimiento espiritual. Ahora apenas podemos hablar del Dharma con nadie, apenas encontramos amigos y compañeros espirituales, tenemos que ir solos en nuestra práctica con mucho esfuerzo. La sociedad, desde que encendemos la tele, desde por la mañana hasta que nos apagamos, va en dirección opuesta a lo que nosotros queremos hacer, no es una gran ayuda. Y los vecinos de casa, igual, ¿no? Entonces, el Lojong en esta época es súper valioso, porque se avanza muchísimo. Entonces dices, yo tomo esta enfermedad, yo tomo esta epidemia, yo lo tomo para que los demás no lo tengan que sufrir, ¿no? Y eso está basado en una enorme compasión y amor y en comprensión de que el camino es muy largo y esta vida tenemos que sacarle el máximo partido y practicar esto es lo mejor que se puede hacer mira, Encarna, ¿cuánto tiempo? Es lo mejor que se puede hacer por los demás, ¿eh? Entonces esto es estupendo, poder hablar de estas cosas, ¿no? Que son como joyas preciosas y contaros que existen y que son muy sencillas de entender, ¿eh? Todos estos instrumentos existen y son muy sencillos de entender. Entonces yo voy a explicar algunos de los puntos de este sistema de cambiarse por los demás, ya vendrá Fabio y continuará, ¿no? Si queréis preguntar algo, ya sabéis, yo encantada de comentar lo que queráis. El primero es
hasta ahora hemos creído que nosotros éramos más importantes que los demás. Es una cosa rarísima, pero hemos venido con eso en la cabeza, nos han educado así. Pero aquí no hay una razón que puedas establecer eso como verdadero, que tú eres más importante que los demás. Porque tú y todos los demás seres queremos ser felices en la misma medida y queremos no sufrir en la misma medida. ¿Por qué tu felicidad es más importante que la de los demás, ¿no? Entonces, hemos vivido en una nube en que la felicidad de los demás, a no ser que fueran gente allegada, nos era indiferente. Y por eso es que no hemos evolucionado a un estado donde uno es más compasivo, donde uno puede empezar a desarrollar el dar y el tomar, porque seguimos metidos en una burbuja en la que la felicidad de los demás no es tan importante como la nuestra. Entonces, yo os pregunto, ¿por qué es más importante tu felicidad que la de los demás? Aquí está el punto. Es una elección que hacemos ahora. Depende enteramente de nosotros seguir la mente egoísta o no. Pero si sigues pensando que tu felicidad es más importante que la de los demás, mejor ya no seguimos con la bodichita. Es que ya no hay más que hablar, ¿eh? Eso es lo que seguramente hemos hecho durante vidas sin principio y no te lleva a ningún sitio. En cambio, ¿qué liberación? De repente la felicidad de los demás es más importante que la tuya. ¿Qué cambio de vida? ¿Cómo vives la vida? Vives con el corazón abierto, dando mucha menos importancia a tus dramas personales y con una felicidad constante, porque cuando uno deja de ser el punto de vista de uno mismo, uno es continuamente feliz, o lo debería ser. Por supuesto que cuando uno empieza a cambiar va a tener que enfrentarse con muchos obstáculos, pero si queremos esa meta tenemos que enfrentar los obstáculos con lógica. La lógica es muy, muy sana y de mucha utilidad, ¿no? Los seres son incontables. Tú eres uno. No es una mente un tanto enferma pensar que tú eres más importante que los demás, ¿no? Entonces esta es la primera reflexión que se hace en este sistema de Shantideva. Pero luego se ahonda y te quiere llevar a convencer porque es muy desventajoso quererte solo a ti, ¿no? De quererte así, que es como una enfermedad crónica, vienen todos los males del mundo, de la sociedad, de la familia. Es la raíz de los engaños. Por eso se mata a los seres, por eso se trata mal a los demás, por eso uno no tiene control de sus acciones, por eso uno se obsesiona con la comida, con lo que queráis, con el sexo, con las drogas, se obsesiona con la moda, se obsesiona con la fama. Por eso se hacen las guerras, por eso uno disputa, por eso se engaña, por eso se roba. Por eso se muere con las manos vacías, por eso se tiene envidia, orgullo, arrogancia. Hace que todo en este mundo sea de segunda clase. Si analizamos lo que trae la mente egoísta, es todo una maleta de cosas indeseables que nadie puede querer, ¿no? Y además una vida muy corriente, muy vulgar, llena de vulgaridad. ¿Sabes lo que os quiere decir? Las personas, los seres humanos somos joyas y tú vas con esta especie de capa de vulgaridad que no reconoces ni en ti ni en los demás tesoro, ni brillo, ni nada, ¿no? Entonces realmente nos interesa cambiar esta perspectiva, ¿eh? Es que además con todo este maletón viene el miedo, la desconfianza de los demás, la malicia, la inseguridad, es decir, el sufrimiento. Detrás de la mente egoísta está el sufrimiento, ¿no? Entonces, la mente egoísta es realmente fuente de muchas desventajas y la debemos abandonar. Y entonces, meditando así, dices, fíjate, he estado completamente confundido. Yo creía que era una mente que me ayudaba y en realidad estaba detrás de todo este sufrimiento, ¿no? Y la reconoces, ¿no? Entonces el siguiente paso es ver las ventajas del querer a los demás, ¿no? Y dice Shantideva, toda la felicidad del mundo viene de desear que los demás sean felices.
Yo me acuerdo que le oía, ¿cómo se llama este actor tan guapo? Nuestro compañero, hermano de Dharma, a Richard Gere, que él siempre que veía a una persona decía, ojalá seas feliz, que se había acostumbrado como una coletilla a decirle que seas feliz, ojalá seas feliz. Pues nos debemos empezar a hacer como cositas de estas, ¿no? Porque en el momento que conectas con la sensibilidad de otro y no con su aspecto y su apariencia, que es lo que nos echa siempre para atrás, pero en el momento que conectas con cómo se siente otra persona y con esa necesidad que tiene de ser feliz, lo ves de otra manera, lo ves como tú, ¿no? Un ser que lo único que quiere es ser feliz y no quiere sufrir, ¿no? Aquí en este punto se dice que todo lo bueno de nuestra vida nos viene de haber querido a los demás, ¿no? El que tengamos un renacimiento superior, eso se debe a que no hemos matado, se debe a que hemos cuidado de otros, el que tengamos una vida larga, el que tengamos medios de vida y que hemos sido generosos, ¿no? O sea que los demás no solo son preciosos, sino que son el campo de mérito para nosotros para cultivar todas las perfecciones. Sin los demás no podemos practicar la generosidad, la paciencia, no podemos practicar el entusiasmo, no podemos practicar en fin. Es como un campo que uno recoge cosechas maravillosas, recoges vidas futuras de felicidad y recoges la iluminación. En cada momento todo lo que nos beneficiamos viene de ellos, ¿no? Nuestro cuerpo, la ropa, imaginar detrás de un jersey lo que hay, ¿no? Detrás de un mueble donde estamos sentados o la casa en la que estamos viviendo, quién nos han educado, el trabajo que nos han dado, todas las enseñanzas que hemos recibido, todo lo tenemos gracias a los demás, ¿no? Y además gracias a ellos desarrollaremos la bodhicitta, que es lo que nos va a permitir llegar al estado de Buda. Entonces ya acabo. Como veis, este método es un método de meditación como todos los dos métodos de desarrollar la bodhicitta, pero es como que vivimos con una especie de halo que no nos permite ver a los demás tan preciosos y tan valiosos, ¿no? Y eso es lo que yo os quiero plantear hoy. Muy sencillo, ¿no? Hemos reparado en el valor de los demás, ¿no? Esto es lo único que me gustaría que os quedarais, ¿no? Y luego que os acordéis del voto del Bodhisattva, que es un voto muy serio, que se toma hasta la iluminación y que no solo dice a los demás, ojalá seas feliz, como dice Richard Gere, el voto del Bodhisattva dice, soy un Bodhisattva, te quiero y de acuerdo a mi voto nunca te abandonaré. Y esto a lo mejor lo teníamos que repetir todas las mañanas también, ¿no? Hacemos nuestro voto de Bodhisattva, todos los que tomemos los votos, y acabamos repitiendo la frase de una manera un poco sin sentirla, ¿no? Entonces, realmente el voto de Bodhisattva es que no hay nadie que vamos a dejar atrás, ¿no? Y para eso nos preparamos, ¿no? Y ya ha acabado. Me gustaría que me dijerais algo y que charláramos un poco, sabiendo la audiencia tan excelente que tengo sobre todo en Andalucía. Y también en otras partes. Si queréis comentar algo, estudiantes antiguos, además, muchos de vosotros que sabéis más que yo, compartir un poco conmigo. ¿Pensáis que veis a los demás tan valiosos como son? Es complicado cuando no hay familiaridad. Bueno, aquí hay un punto muy importante que me está recordando Irene, que esto es una práctica solitaria, ¿eh? O sea, nosotros ahora mismo nos estamos adiestrando en desarrollar la bodhicitta, no en beneficiar a los demás todavía. O sea, que si ahora nosotros meditamos un poco en esto y salimos a la calle y no podemos ayudar a nadie, no nos debemos frustrar, porque ahora
nuestro punto es desarrollar la bodhicitta, la compasión, el amor compasivo, y eso es una práctica solitaria. Eso lo tenemos que ver en soledad. O sea, no es la misma persona la que va a resultar de esas meditaciones. No es hacer un chip en la cabeza y salir a la calle y ser buena gente. Es un cambio interior. Esto es muy importante, Irene, y gracias por lo que me has sugerido, lo que has dicho, porque pensamos que es algo externo y la bodhicitta no es algo externo. Muy buena. A ver, ¿qué me decís? Yo quiero comentar algo. Un segundo, que tengo un mensaje de Monty. Vale, ok. Monty, gracias por centrarte en la bondad. Respecto a lo que comentas, no es así el centrarse con los demás, por desgracia. Hay momentos de luz, como cuando en un cielo despejado se abre un claro, pero volvemos al ego. Bien, pues también para esto vuelve lo mismo. La bodhicitta es una práctica en soledad, de desarrollar estados cada vez más elevados en soledad. Nadie tiene que decir, uy, ¿cómo está de compasiva esta persona? ¿Cómo ha cambiado, Teresa? Es que se ve, ¿cómo nos ayuda? No necesariamente, puedes estar el resto de tu vida en una cueva y haber desarrollado la bodhicitta. José. Sí, bueno, yo quería compartir un poco mi punto de vista, ¿no? Y a mí me ha pasado pues, casi siempre, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Un poco lo que comenta Irene, ¿no? Que es complicado cuando no hay familiaridad. Pero desde que estudié un poco el budismo y demás, la verdad que esa percepción me ha ido cambiando, ¿no? Y veo, intento ver a las personas más allá que una simple... una persona más, ¿no? Intento ahondar un poco más en su interior, ¿no? Aunque no la conozca, ¿no? Que trate con ella, por ejemplo, mi tienda, mi negocio, a nivel de hora y a Dios, o poco a poco la amistad se va haciendo un poquito más fuerte, ¿no? Con los días, ¿no? Y intento ver un poco más allá de la persona que viene, que es un cliente que viene, compra y se va a su casa, ¿no? Investigo un poco más, ¿no? Y intento apreciar, no porque lo diga el Dharma, ¿no? Sino porque entiendo que es coherente y tiene sentido, ¿no? Las personas somos más que algo exterior, sino todos tenemos dentro sentimientos, todos tenemos emociones y seguro que las sabemos transmitir perfectamente a nuestros hijos, ¿no? A nuestros... Y si no ves a esa persona que es irascible, que ves que tiene como poco humor, que la ves todo el día como cabreada, ¿no? Pero hasta esas personas, ¿no? Tienen sentimientos igual que nosotros, ¿no? Y un poco valorar ese otro punto, ¿no? Que siempre lo he tenido olvidado, ¿no? Porque te fijas más en la carcasa exterior que en el interior de la persona, donde realmente están sus emociones, donde realmente está lo que uno es, en definitiva, ¿no? Lo otro es una carcasa que a veces nos ponemos para aparentar lo que en realidad no somos. Y sí, la verdad que el Dharma me está cambiando un poco esa percepción y me alegra, ¿no? Poder ver esas cosas que antes no veía. Muy bien. Esperanza. Voy. No, voy a quitar esto, lo había abierto porque quería decir que es que está el perrito. Y ya lo oigo. Sí. El vecino. Que yo lo que veo es que Lo has vuelto a cerrar, Espe. Bueno, es importante que veáis en el contexto, estamos hablando de la bodhicitta en el contexto de algo que nos va a llevar a la iluminación. O sea, es mucho más que ser una persona, aunque es verdad lo que dice José, y al principio es maravilloso descubrir que con solo hacer un clic en tu mente ves a los demás de otra manera y ellos no han tenido que cambiar, sino has sido tú el que has cambiado, ¿no? Eso es el principio, ¿no? Pero es un camino muy largo y realmente nos va a llevar a estados muy elevados de existencia, ¿no? Es algo muy precioso, es un motor para desarrollar el entendimiento de la vacuidad, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? El poder desarrollar la paciencia en su completa extensión o el entusiasmo, todo esto son cualidades que no las tenemos demasiado evolucionadas y que nos ayudan muchísimo para poder progresar en el camino de la sabiduría, que es realmente lo que va a ayudar a los demás, ¿no? Que nosotros seamos seres sabios es cuando de verdad les vamos a poder ayudar, ¿no? Esperanza, no ibas a decir nada. Bueno, pues vamos a estar estos 5 minutos
un poco simplemente revisando estos 3 puntos que he hablado y verlos en el espejo de vuestra vida, ¿no? Cada uno tenemos nuestra vida y el Dharma nos refleja nuestra realidad, ¿no? Y voy a mencionarlos otra vez. Si queréis, reflexionamos un poco en meditación los 5 minutos que quedan y luego dedicamos. A mí se me pasa siempre la hora como una exhalación de la vida, se va. Entonces, si queréis, vamos a reflexionar unos minutos en este precioso método de Shantideva, que es como una llave de transformación mental para ver la realidad de otra manera, ¿no? Y para beneficiarse de todas las situaciones y de todos los seres. Yo y todos los demás somos iguales en lo fundamental. Todos queremos ser felices y nadie queremos sufrir. De repente te das cuenta que los demás buscan lo mismo y nunca lo habías pensado. ¿Y por qué es más importante tu felicidad? ¿Tienes una razón válida? El segundo punto es la mente que solo se quiere a sí mismo, es la fuente de todas las desventajas. Hasta ahora creíamos que era algo que nos beneficiaba y defendía, pero analizando, le hemos visto que está detrás de todas las experiencias de sufrimiento, tanto sea personales como en la familia, como en una sociedad o como en un país. La mente que solo busca el propio beneficio es fuente de incontable sufrimiento. En cambio, ahora, el tercer punto contempla las ventajas que resultan de querer a los demás. Una vida larga, la salud, recibir educación, tener condiciones, tener un trabajo, recibir enseñanzas de Dharma. Son resultados de acciones virtuosas que hemos hecho en el pasado. Desde el momento que cambiamos a esta mente que quiere más a los demás, o se preocupa más de los demás, estamos plantando semillas
para buenas vidas futuras y para al final poder salir del samsara y alcanzar la iluminación. La persona inteligente comprende lo que llevan haciendo tantas vidas nuestros maestros, que cambiar, el dejar de estar centrado en el yo, a centrarse en los demás, es la fuente de todo lo bueno, de la felicidad ahora y de la felicidad en el futuro. Los siguientes puntos que vais a estudiar en este sistema es, de una manera de hecho, cambiarte por los demás, y luego la práctica del dar y el tomar, sobre la base del amor y la compasión. Es cada vez un nivel más alto de dar y de recibir. Y entonces llegas y desarrollas la determinación, el pensamiento de responsabilidad universal, y el siguiente paso es la bodhicitta, el logro de la bodhicitta en tu continuo mental. Entonces, poquito a poco empezamos por empezar a considerar la felicidad de los demás, y desde ahí vamos hacia el poder un día cambiar nuestra felicidad por su sufrimiento, y ojalá podamos un día lograrlo. Tengo una pregunta de Irene. Si una persona de nivel inicial, uno vuelve sin cesar a los renacimientos una y otra vez y sigue en el samsara, ¿dónde quedan las personas del nivel medio y superior? Uno renace continuamente hasta que no logra el camino de la visión, que es el camino donde se experimenta, se conoce la vacuidad directamente, ¿no? Ese es el logro necesario, independientemente del nivel que sea una persona, sea un bodhisattva o sea, esté practicando el Mahayana o no. Esa es una realización común a todos los, tanto en el nivel del Theravada como en el nivel Mahayana. Hasta que no logres el camino de la visión, sigues teniendo estar completamente bajo el control de los engaños y el karma. No sé si más o menos te sirve, ¿no? Es que la pregunta no la tengo muy clara. ¿Cómo cesamos los renacimientos, ¿no? Una y otra vez. En fin, tenemos que estudiar bien el camino y sobre la base de la motivación perfecta avanzar en los logros. Si no, por mucho que queramos, no avanzaremos. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá pronto todo vuelva a la normalidad y cuidaros mucho y buena práctica. Sí, pues. Disculpa un segundillo, es que me acabo de dar cuenta al decir lo de la hora y me he dado cuenta ahora mismo mirando el enlace que pensaba que la clase era a las 6:30, por eso entré a las 6:30 y me he dado cuenta que era a las 6. Claro. A mí me pasa igual. Mira ahora el enlace de la clase ayer de Paloma a las 6:30, pensaba que era a las 6:30, por eso entré a las 6:30 y a los decir tú, se queda 5 minutos, digo, no pasa.
Ah, por eso has entrado tan tarde. Claro, es que pensaba que a las 6:30. Si no estaba haciendo nada, estaba haciendo tiempo esperando la clase, digo, madre mía. ¿Qué va? La cambiaron hace Bueno. hace 3 jueves, la cambiamos a las Me 6. acabo de dar cuenta ahora mismo, madre mía. No pasa nada. ¿Vaya a colgar la grabación esta en algún sitio para poder verla? Creo que las cuelgan en la página FPMT Hispana. Sí. Ah, vale. Vale, bueno, Vale. muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Cuidaros mucho. Gracias. Gracias. Gracias, Tere, muchas gracias. 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 Muchas gracias.